Seguimos en la tarde, en 24 horas, en el espacio que dedicamos todas las semanas a la investigación, a la ciencia, a la tecnología. Esta es la semana del Alzheimer y queremos acercarnos a esa enfermedad desde el punto de vista de los avances médicos que se están haciendo para combatirla y prevenirla. Doctor Jack Semmels, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por invitarme. Es un placer tenerle aquí. El doctor Semmels es médico, secretario general de la Fundación Alzheimer España y expresidente de Alzheimer Europe, en la red internacional en la que la Fundación Española forma parte y en la que usted ha participado investigando. Eso es. Cuando hablamos de Alzheimer, hablamos de una enfermedad que no se cura. Díganos, ¿cómo estamos? La investigación en ese terreno. Hablamos de una enfermedad que, por desgracia y por el momento, no se cura. Hay medicamentos, pero no son medicamentos que permiten realmente curar la enfermedad. Por eso hay una investigación o un esfuerzo de investigación a través del mundo muy importante. Uno, porque hay 35 millones de personas afectadas en el marco del mundo. Dos, porque no solamente hay 35 millones de enfermos, pero también hay cuidadores, también hay familias y hace un colectivo tremendamente importante a nivel mundial. Y el tercer punto es porque la enfermedad de Alzheimer cuesta mucho. Cuesta alrededor de 603 billones de dólares. No hay que pedirme lo que eso representa porque es un dato así, pero sí se puede comparar a los ingresos anuales de una petrolera como ExxonMobil. Eso da la idea un poco de lo que es. Y explica que la investigación pues intenta descubrir cuáles las causas de la enfermedad. ¿Y qué avances se están dando en este terreno de la investigación para combatir la enfermedad o para prevenirla? No se puede hablar de la investigación así en general, porque hay 4 campos muy distintos. Hay un campo de la investigación básica, y eso es para definir o encontrar cuál es la causa o las causas de la enfermedad que por el momento se desconoce. Hay una investigación clínica. Eso es para definir si un medicamento, un suplemento dietético, una técnica de estimulación tiene o no ventajas para un enfermo. Hay una investigación psicosocial que es muy importante porque el Alzheimer no es la enfermedad de una persona, es la enfermedad también de su cuidador y la enfermedad de la familia. Por lo cual todas las relaciones con estas personas pues se estudian en un marco psicosocial. Y al final hay una investigación económica. Dios y los políticos saben que es importante porque no hay una política sociosanitaria sin una base económica. Esos son los campos en el cual se está moviendo la investigación por el momento. ¿Y cuál es la vía de desarrollo más prometedora? A nivel básico, la vía actual es la vía de las vacunas. Se sabe que en el cerebro, en el marco de esta enfermedad, hay una proteína que crea depósitos alrededor de las células neuronales, por lo cual dejan de funcionar. Pues la idea es crear algo que permite a estos depósitos de no surgir, de no crearse. La problemática es que es una proteína normal del cerebro, por lo cual tiene que estar ahí en cierta cantidad. Y es difícil encontrar algo que prohíbe los depósitos, pero que deja la tasa normal de lo que se estima. Eso es uno de los dilemas que hay a este nivel. Hay varias vacunas que están siendo ensayadas por el momento y no conocemos todavía los resultados. Sí hay algunos que tuvieron que interrumpir el ensayo clínico porque había efectos secundarios. ¿Pero quién se vacunaría? ¿Hay personas predispuestas especialmente a padecer? Eso es el problema, porque se comenta que las primeras lesiones cerebrales sin sintomatología empiezan varios 10, 20 años antes de que la enfermedad sea realmente visible. Entonces es muy difícil. Pero si me permite una imagen, creo que la investigación o el Alzheimer es un puzzle gigantesco con más de 10.000 piezas. Hemos colocado 1.000 piezas. No sabemos todavía cuál va a ser la imagen final. Vamos a tener la imagen de un elefante, la imagen de un cuadro de Monet o la imagen del Parlamento británico en Londres. Pues no lo sabemos.
Por otra parte, los investigadores son como los padres, orgullosos de sus hijos. Entonces, cada vez que hay un investigador que delimita o define un paso, es un paso, pero no es un paso que es muy cercano a la solución final. ¿Dónde se están haciendo las mayores investigaciones o las más avanzadas sobre Alzheimer? Se hace un poco en todos los países, porque la mayoría de los países desarrollados tienen una inversión importante en este tipo de investigación. La problemática es que hay tantas especialidades que pueden estar interesados en el marco del Alzheimer que es muy difícil tener una visión global de lo que es. Entonces, por ejemplo, los que hacen imágenes o exploraciones cerebrales por técnicas de visualización del cerebro, pues ya descubren algo. Los que hacen bioquímica descubren algo. Los que trabajan sobre la genética, pues descubren algo. Y el gran problema es ver cómo se puede reunir todas estas piezas para dar una solución al puzzle. Ya hemos conseguido reunir 1000 piezas. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo necesitaríamos para reunir las 10.000? Creo que las investigaciones realmente empezaron alrededor del año 70, 80. Me acuerdo que en estos años había, a nivel de las publicaciones científicas, más o menos 100 a 200 publicaciones año. Ahora hay más de 6.000 o 7.000, lo que demuestra la magnitud del esfuerzo. Hablaba usted antes de la enfermedad, no solo del enfermo, sino también del cuidador. Este es un aspecto muy serio, ¿no?, del problema. Es un aspecto fundamental porque el cuidador es el primer pilar sobre el cual el enfermo puede apoyarse. El cuidador vive con el enfermo y en su mente y en la mente del enfermo quieren vivir juntos y en casa cuanto más posible. Entonces hay toda una serie de ayudas que se pueden prestar al cuidador y a las familias, y entre las primeras la información, la formación para, por ejemplo, capear los trastornos del comportamiento, ayudas exteriores. No es fácil para una familia que tiene un familiar con esta enfermedad, pues enfrentarse así de un día al otro con el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Es en este campo que la Fundación Alzheimer España trabaja para ayudar al enfermo, para ayudar al cuidador y para ayudar a la familia. ¿Y cómo se prepara un cuidador para saber lo que le va a venir en los próximos meses, años? Nadie está preparado a vivir las 24 horas del día y de la noche con un ser querido que pierde poco a poco sus facultades mentales. Incluso vivir con alguien que pierde la memoria es difícil, pero vivir con alguien que tiene trastornos del comportamiento, por ejemplo, llora, grita, se levanta durante la noche, coge su maleta, pone sus vestidos en la maleta, quiere volver a casa de su madre que ha muerto hace 10 años, eso puede ser un infierno. Entonces hay toda una serie de estrategias que los cuidadores pueden aplicar para resolver estos casos. Teniendo en cuenta que, por desgracia, los medicamentos a nivel de los trastornos del comportamiento tienen una eficacia, vamos a decir, dudosa. En España, bueno, se está hablando mucho, esta semana es la semana del Alzheimer, pero además hemos dos familias de dos personajes relevantes y conocidos como son el expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, o Jordi Soletura, han hablado abiertamente de esa enfermedad y lo hemos visto en unos documentales. Se presentaban precisamente en el Festival de San Sebastián esta semana. El hecho de que personajes conocidos, con nombre, den a conocer cómo están llevando esa enfermedad, primero la reconozcan públicamente y luego sus familias muestren cómo están viviendo ese proceso, ¿puede ayudar al resto de alguna manera? Creo que es algo tremendamente positivo. Uno de los primeros fue Reagan, y cuando Reagan supo que tenía la enfermedad, hizo una carta al pueblo americano para explicar lo que tenía. Y entonces eso fue ahí un ejemplo tremendo. Los ejemplos que vivimos aquí en España son muy positivos, porque por desgracia la imagen que el público tiene de la enfermedad es una imagen muy negativa, muy dramática. Cuando vemos personas que se enfrentan a la enfermedad con un lado positivo tremendamente increíble.
Ujú. ¿Y qué cree usted, qué efecto producen? O sea, yo me pongo, intento ponerme en la piel de personas que tienen que cuidar a estas familias. ¿Anima a superar la enfermedad de alguna manera? No la enfermedad, sino el momento tan duro, ¿no? Hay dos aspectos distintos. Uno, el enfermo. Pues el enfermo se da cuenta que algo no va y está esperando, por lo menos, que los médicos le dan un diagnóstico o una explicación a su estado. En estos momentos se está desarrollando el diagnóstico a la fase precoz de la enfermedad. Eso quiere decir que el enfermo todavía tiene sus facultades intelectuales para entender cuál es su estado y lo que se le explica. Eso es un punto muy importante. Él puede después tomar sus decisiones hacia el futuro, lo que antes no se podía hacer porque el diagnóstico pues era en una fase bastante tarde. El segundo punto es a nivel del cuidador. El hecho de que el cuidador descubre la enfermedad y sabe lo que es, en un primer paso también es, yo diría, un alivio, porque durante 10 meses, 12 meses, a veces 18 meses, se ha planteado preguntas por qué la conducta de su familia estaba cambiando. Y el segundo punto es que poco a poco se pone en marcha una red de apoyo, que son apoyos exteriores y que pueden ayudar mucho a las familias a mantener en su seno a su familia afectada. ¿Esta enfermedad es de hoy o ha existido siempre? Pues antes de 1906 no lo sé. En 1906 Alois Alzheimer pues descubrió lesiones cerebrales y un marco clínico que describió que se le dio su nombre y después se olvidó durante años y años y años. Y es alrededor de los años 60 cuando se empezó a hablar de la demencia senil, lo que quiere decir al final nada, sino una demencia en un anciano, y que poco a poco pues se reconstruyó la enfermedad de Alzheimer de acuerdo con el descubrimiento inicial y se describió el marco que conocemos hoy. Pero eso es un camino que empezó alrededor de los años 70. O sea que es difícil de decir. Difícil, ¿no? Hablábamos al principio de investigación. La investigación requiere fondos. Sí. ¿Hay fondos suficientes para la investigación del Alzheimer? Te voy a contestar lo que dijo hace pocos días la jefa de investigación Alzheimer del Reino Unido en Inglaterra. Dijo que si no había más fondos, pues los investigadores no encontrarían la causa o las causas de la enfermedad. Entonces ella, claro, habla para Inglaterra, pero por lo menos se comenta que no hay bastante fondos. ¿Los fondos, la mayoría son privados, son públicos, los que se están destinando ahora a esta investigación? Los dos, depende de los países, pero los dos. En España, por ejemplo, ¿cómo está? ¿Sabe En España hay fondos públicos, por supuesto, y se intenta también de atraer a fondos privados. Es una de las tareas que hace la Fundación Reina Sofía, por ejemplo. Una última curiosidad más, doctor Selmes. ¿Esta es una enfermedad que afecta por igual a hombres y mujeres y tiene la misma manifestación? ¿O podríamos hablar de dos enfermedades diferentes? Hay una prevalencia, es decir, que hay más mujeres que hombres. Creo que es 60%, 40 o 55%. Se debe, en parte, a que una mujer vive más años que los hombres. Seguro que hay otras posibilidades, pero eso existe. Ahora, a la segunda parte de su pregunta, hay que decir que los síntomas de la enfermedad cambian también de un individuo a otro, porque es una enfermedad que aparece en una persona que ya tiene su historia, sus antecedentes, su memoria, su carácter, su personalidad. Y es una enfermedad que, además de los trastornos de la memoria, crea cambios en la personalidad del individuo. Así que es la misma persona, pero es otro individuo que el ser querido que hemos conocido. Doctor Jacques Selmes, muchas gracias por ayudarnos a saber y a entender un poquito más sobre esta enfermedad. Gracias. Gracias a vosotros.